Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Fernández de Ulibarri. Voy a ser uno de los docentes que va a estar a cargo de la comisión donde ustedes están cursando actualmente. Vamos a trabajar eh, unas cuantas clases, esta y algunas más adelante. Bueno, simplemente para organizar esta clase y lo que vienen trabajando. Este sería el segundo texto de Durkheim, ¿no? Educación y Sociología, ya que la clase anterior ustedes trabajaron el primer texto del autor, que fue Las reglas del método sociológico, bien, y anteriormente, bueno, trabajaron dos textos introductorios, el de Giddens y Portantiero, pero este sería el segundo texto de Durkheim, bien. En este texto, el objetivo de este texto es cómo se pueden poner en juego lo que ustedes estuvieron viendo en parte en las reglas del método y también algo en el texto introductorio por Tartiero cuando se nombra Durkheim, analizando el fenómeno de la educación, ¿bien? Y cómo pensar desde una perspectiva sociológica al sistema educativo. Bien, avancemos. Bien, eh, el texto comienza eh, planteando de alguna manera una pregunta y la va a ir respondiendo y complejizando a la respuesta de esta pregunta a lo largo de todo el texto. O sea, la pregunta que atraviesa el texto es cómo analizar la educación desde una perspectiva sociológica. Entonces, lo que hace el autor en primer lugar es dar una definición básica, simple, de lo que es la educación, ¿no? Para luego ponerla en juego y en debate con otras corrientes de pensamiento y así complejizar la misma. Entonces, lo primero que dice el autor respecto a la educación es que la educación es la acción que ejercen los adultos sobre los jóvenes, es decir, que ejercen las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. Esa influencia que se da entre la generación adulta sobre los jóvenes es lo que podemos pensar como un ejercicio, una práctica educativa. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero esto es muy básico, es muy simplista. Entonces lo que va a hacer el autor es complejizar dicha definición, poniéndose a debatir y haciendo un examen crítico de lo que postulan dos corrientes de pensamiento en torno a la educación. Entonces, en primer lugar, va a discutir con el enfoque kantiano, es decir, con los postulados de Kant. ¿Qué dice Kant respecto a la educación? Bueno, el enfoque kantiano plantea que el objetivo de la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda la perfección de que él es susceptible. Es decir, el enfoque kantiano plantea que lo que tiene que hacer la educación en el individuo es desarrollar todas sus facultades, ¿no? Desarrollar integralmente todas las facultades del ser humano. Bien. Y en segundo lugar, lo que plantea es que la educación debe buscar, este enfoque kantiano nos plantea que debe buscar la perfección de la conducta y el comportamiento de este sujeto. ¿Qué le responde Durkheim o qué le retruca Durkheim a dicho enfoque kantiano? Obviamente no está de acuerdo con estos postulados y lo que plantea Durkheim es lo siguiente. ¿Cuál es la crítica que hace el autor? Dice, respecto a lo que plantea el enfoque kantiano, que la educación tiene que buscar el desarrollo integral de las facultades humanas, le dice esto es incorrecto, ya que los sistemas educativos a lo largo de la historia siempre han respondido a necesidades sociales. Es decir, el sistema educativo es producto y es el resultado de las necesidades que tenga la sociedad en determinados momentos de la historia. Por ende, como la sociedad va cambiando a lo largo del tiempo, las necesidades de dicha sociedad también van cambiando y por ende va cambiando el sistema educativo que responde a estas necesidades. Más avanza la sociedad, el fenómeno que se consolida es que la educación tiende a especializar las funciones en los individuos y no a buscar un desarrollo integral de sus facultades. Por ende, por ende, lo que plantea esta idea
esta concepción general de que el enfoque eh, de la educación debe buscar un desarrollo integral en el individuo es incorrecta y no se condice con el desarrollo histórico de los sistemas educativos en las sociedades. Y la segunda crítica que le hace Durkheim a lo que plantea el enfoque kantiano respecto a la búsqueda de la perfección en la conducta y el comportamiento del individuo es que no existe tal perfección en la conducta o en el comportamiento, sino lo que existen son patrones de conducta socialmente aceptados que cambian históricamente. Es decir, no existe la concreción de la perfección en la conducta, sino patrones que van cambiando cuando la sociedad cambia a lo largo del tiempo. Bien. Luego se pone en debate Durkheim con el enfoque utilitarista, específicamente con lo que plantea el autor James Mill. A ver, para que quede claro, ¿qué es el utilitarismo? Ya que lo planteamos en estos términos, además de lo que plantean respecto a la educación, ¿cuáles son los postulados que plantea esta corriente de pensamiento? Esta corriente de pensamiento entiende que una acción es correcta o es útil cuanto mayor bienestar produce a mayor cantidad de personas. Es decir, una acción es correcta o incorrecta en función de la felicidad, y este es el concepto clave que intentan retener para lo que vamos a explicar posteriormente. Entonces, una acción es correcta o incorrecta en función de la felicidad que proporciona a los individuos involucrados en la acción. Por ende, partiendo de este cisma, ¿no? De este cisma filosófico que plantea el utilitarismo, ¿qué va a entender el utilitarismo como educación? Él entiende que la educación tiene por objetivo hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes. Esto es lo que plantea el utilitarismo, ¿bien? Ahora, ¿qué le va a responder Durkheim a este postulado? Lo va a decir, obviamente, tampoco coincide con lo que plantea el enfoque utilitarista respecto a la educación, ya que, ¿qué es lo que le marca a Durkheim? Dice, al definir el utilitarismo, el objetivo de la educación a partir de la idea de felicidad, ubica dicho objetivo dentro del arbitrio individual. ¿Qué quiere decir esto? Si cada uno de nosotros tenemos una idea, pongámosle particular, de lo que es la felicidad, eh, ¿cómo voy a definir qué es la educación? Ya que cada uno de nosotros puede tener una idea diferente de lo que es la felicidad. Bien, entonces si la felicidad es lo que el objetivo de la educación, puede haber tantas definiciones de educación como concepciones de felicidad hay en cada uno de nosotros. Entonces, esto es un gran error, ¿bien? Porque la felicidad la podemos entender en primer lugar como una idea subjetiva, ¿no? Y como es una idea subjetiva, no podemos definir la educación a partir de la idea de felicidad, porque si no, dicho objetivo que persigue la educación sería inconsistente, variable y obviamente arbitrario por subjetivo. Ahora bien, si forzamos un poco más el razonamiento y decimos la felicidad, ¿no? Como idea, puede pensarse como una representación colectiva, puede pensarse que hay ciertos patrones o hay ciertas ideas dominantes de lo que es la felicidad en una sociedad, o qué es ser feliz en una sociedad, eh, y que esto va cambiando según el momento histórico, podríamos decir que es relativamente correcto, pero como representación social o colectiva, la felicidad siempre responde a prácticas socialmente determinadas. En cambio, el enfoque utilitarista habla de la felicidad como una idea general, ahistórica, ¿no? Y que podemos ubicar en cualquiera de los momentos y que siempre va a ser la misma. Es decir, piensa en términos abstractos, ideales, el concepto de la felicidad y hay que pensarlo siempre como una idea que responde a prácticas sociales que están históricamente determinadas. Bien, siempre hay que explicar, ¿no? Las ideas en relación al contexto histórico-social en el que se desarrollan. Bien, entonces, para el enfoque utilitarista, es más que obvio esto, la felicidad es una idea temporal, ¿no? Lo cual no sirve para definir el objetivo de la educación. Entonces, en síntesis, lo que va a decir el autor es que tanto el enfoque kantiano como el enfoque utilitarista tienen una concepción idealista de la educación.
¿no? Idealista. ¿Qué quiere decir esto? Entienden que existe una educación que es ideal, perfecta, es decir, que busca la perfección y que es indistinta para todas las personas y para todos los tiempos históricos. Bueno, esto es un error, dice, porque la forma más adecuada de pensar a la educación es de una concepción histórica. Es decir, hay que pensar a los sistemas educativos SE, de ahora en más va a estar así, sistemas educativos. Hay que pensar a los sistemas educativos a partir del sistema social en el que están insertos. ¿Bien? Y cuando pensamos al sistema educativo, dice Durkheim, a partir del sistema social en el que están insertos, podemos ver que dichos sistemas sociales responden a las necesidades que marca la sociedad o el sistema social en cada uno de los momentos que analicemos. Bien, entonces, primer punto clave, pensar a los sistemas educativos a partir del sistema social en el que están insertos, de la sociedad en el que se desarrollan, y a partir de las necesidades que tiene esa sociedad, vamos a poder explicar las características que tiene dicho sistema educativo. Continuamos. Con esto nos está diciendo el autor que los sistemas educativos varían según la época y el país donde se desarrollan, es decir, que no existe una educación eh, para todos los tiempos, sino que va variando. Y su transformación y reproducción depende, obviamente, de las necesidades que tenga la sociedad en cada momento, lo que ya dijimos anterior. Hay, en el texto él pone varios ejemplos, pero específicamente me quiero detener en dos. Él habla del interés por la ciencia. Él dice, ¿cómo surge el interés por la ciencia? ¿No? Hablando de la ciencia moderna. Él dice, el interés de la ciencia moderna no surge, o no es el resultado de ciertos individuos que tuvieron la curiosidad o buscaron pensar lo que existe de otra manera, ¿eh? Saliéndose estrictamente del cisma religioso, sino que la ciencia moderna también es el resultado de una necesidad que surge de las características que tiene la sociedad industrial, capitalista y moderna. Es decir, es la sociedad moderna, industrial y capitalista la que, producto de su complejidad y su carácter dinámico cada vez mayor, la que necesita de una ciencia que la explique y acompañe su desarrollo. Es decir, el, el surgimiento de la ciencia se expresa como una necesidad que tiene la sociedad en ese momento de tener a la ciencia como aquella que explique lo que sucede y acompañe el desarrollo industrial de la sociedad moderna. Es decir, es fruto de una necesidad de la sociedad y no de eh, la lucidez de sujetos individuales, ¿no? La lucidez individual de ciertas personas. Después da otro ejemplo para pensar históricamente a la sociedad y dice, el sistema educativo que encontramos en la sociedad feudal es muy diferente al sistema educativo que encontramos en la sociedad moderna, industrial y capitalista, por obvias razones. El sistema educativo en la sociedad feudal eh, respondía a las necesidades y a las características de la sociedad feudal, una sociedad patriarcal, donde lo que se ejerce o lo que representa esa dominación es la relación de servidumbre entre el señor feudal y el servo, y principalmente es una educación cuyo monopolio a grandes rasgos y difusión está en manos del poder eclesiástico. En cambio, el sistema educativo en la sociedad moderna industrial tiende a acompañar y adaptarse al dinamismo que plantea el desarrollo industrial moderno. Bien, dicha sociedad, nos viene a contar Durkheim, dicha sociedad moderna capitalista, forma, a través del sistema educativo, por supuesto, y se forma individuos con una personalidad cada vez más autónoma. Es decir, lo que caracteriza a la sociedad moderna, industrial y capitalista es un proceso de individualización de la sociedad. Bien, lo que podríamos decir es una sociedad cada vez más compleja, pero también, y esto lo vuelve problemático, cada vez más fragmentada. Es una sociedad constituida por individuos
cada vez más autónomos unos del otro, cada vez más independientes, ¿no? Sujetos que cada vez se identifican menos con el otro, ¿no? Una sociedad cada vez más fragmentada y desintegrada en parte, o con mayores niveles de desintegración. Entonces, la pregunta obvia, teniendo en cuenta todas estas características que dice Durkheim que tiene la sociedad moderna e industrial y capitalista, dice, ¿cómo asegurar el orden en la sociedad? Que es la pregunta básica de Durkheim es cómo pensar y garantizar el orden, ¿no? Y que de alguna manera está muy asociada, como vieron en el texto de Portantiero, al surgimiento de la sociología, ¿no? Como aquella ciencia que busca garantizar el orden existente, y esto le da también ciertas características conservadoras, decía Portantiero en su nacimiento. Es netamente un saber conservador, la sociología en sus inicios. Entonces, volvamos a Durkheim, ¿cómo asegurar el orden en la sociedad industrial moderna y capitalista? Dice, el orden social, nos plantea Durkheim, para que exista orden social, tiene que existir cohesión, es decir, unión, pertenencia entre los sujetos, identificación, para que sea posible la cooperación. Ahora bien, dice, la cohesión, la cooperación entre los miembros de una sociedad no se logra automáticamente. O sea, eh, un cuerpo social cohesionado no resulta simplemente de la búsqueda de lo que haga cada uno de los individuos para materializar sus necesidades o expectativas individuales. No, para que exista un cuerpo social cohesionado y se logre eh, una cierta cooperación fructífera entre sus miembros, se requiere de un marco normativo común y de canales institucionales, esto es fundamental, que logran regular efectivamente el deseo y las expectativas de los individuos. Esto es fundamental. Vamos a detenernos en esto. Dice, para que el cuerpo social esté en mayor medida cohesionado, se necesita de un marco normativo que no surge de la nada. Es un marco normativo que lo encontramos en qué? En las instituciones, en las diversas instituciones que conforman una sociedad. Este marco normativo, que es el resultado eh, del accionar de las instituciones, lo que debe buscar es regular nuestros deseos individuales, nuestras expectativas individuales, haciendo posible la confluencia de dichos deseos en pos del bienestar colectivo, en pos de la cohesión social, ¿m? Y en pos de garantizar la convivencia social. Entonces, si falla el carácter normativo, si falla el papel normativo que juegan las instituciones en una sociedad, es decir, si falla su carácter de regulador de los deseos y expectativas individuales en pos de una estabilidad colectiva, estamos en problemas, dice Durkheim. Lo que se tiene que aspirar es que cuando actúa normativamente las instituciones regulando deseos y expectativas individuales, en busca de confluencia de intereses y en la consolidación de un lazo social consistente, bien, las instituciones funcionan normativamente, forjando ideas y prácticas colectivas. Bien, y él dice que las corporaciones que deben funcionar correctamente, ¿no? Y buscar, y buscar eh, esta confluencia de intereses y, y hacer del vínculo social un vínculo estable y sólido, son obviamente pensando al Estado. El Estado cumple un lugar fundamental en tanto ordenador y organizador social, bueno, las corporaciones o agrupaciones profesionales, es decir, lo que hoy podríamos llamar sindicatos, pero en sus inicios hay que pensarlos como corporaciones de trabajadores que intervienen en la mediación entre el capital y el trabajo, y es aquí, en las tensiones que se da en la sociedad moderna, industrial y capitalista entre el capital y el trabajo, donde aparecen o se empieza a tensionar y a expresarse un fenómeno que ahora ya vamos a ver y le vamos a dar nombre. Pero entonces, las tres instituciones bases para que una sociedad sea una sociedad cohesionada y tengamos un cuerpo social lo más unido, ¿no? Y se prime el orden
por encima de otro tipo de alteración social, tiene que funcionar el Estado, ¿no? Como gran ordenador, tiene que funcionar las corporaciones como intermediarias, que buscan equilibrios entre el capital y el trabajo, y fundamental, el sistema educativo, que ahora ya vamos a desarrollar sus características en forma más particular. Pero son tres instituciones y espacios claves en el ejercicio del rol normativo de regulación, ¿no? De las expectativas individuales. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la sociedad, se pregunta Durkheim, es incapaz de ejercer este rol normativo e integrador a través de sus instituciones? Es decir, ¿qué sucede cuando la sociedad no ejerce este rol que acabamos de describir? Bueno, aparece lo que es el fenómeno de la anomia. O sea, pero la anomia, en primer lugar, ¿qué debemos saber? Anomia, en la concepción de Durkheim, no es ausencia de norma. Si ustedes buscan la palabra anomia en el diccionario, la van a encontrar como ausencia de norma. Y en realidad no es esto como debemos pensarlo desde una perspectiva durkheimiana. O sea, la anomia está expresando una incapacidad de la sociedad de regular efectivamente. ¿Qué está diciendo? Las normas que existen en la sociedad no regulan efectivamente deseos y expectativas de sus miembros. Es decir, no que no existen normas, sino las normas que existen no regulan efectivamente. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, dice Durkheim, ¿qué pasa cuando la sociedad es incapaz de ejercer su rol normativo a través de las instituciones? Aparece la novia. La novia no surge de la nada, sino que lo que está expresando es una crisis social. ¿De qué habla esta crisis social? De la incapacidad de la sociedad de regular efectivamente los deseos de los individuos a través de un marco normativo que los mismos consideren como justo y legítimo. Es decir, los individuos tienen que considerar este marco normativo como justo y legítimo y no ser un ejercicio de tiranía, porque en el momento en que el sujeto se lo representa a este orden normativo como justo y legítimo, lo acata, si no se revela ante el mismo. En segundo lugar, lo que debemos tener bien presente, que la falencia institucional, ¿no? Aquella falencia, es decir, de no regular efectivamente los deseos y expectativas individuales, produce que tanto las ideas como las prácticas que adoptan los individuos sean cada vez más individuales y menos colectivos. Y esto lleva, obviamente, a fragmentación social y a una situación de crisis permanente. Y a estar frente a un cuerpo social enfermo, fragmentado, y a tener un lazo social frágil y débil. Bien, esto es muy importante, cómo podemos pensar el fenómeno de la anomia. Siguiendo con la caracterización del sistema educativo. La primera característica que dijimos es la primera, que es hay que pensar el sistema educativo siempre a partir del sistema social en el que está inserto y a las necesidades, y a las necesidades y que responda a las necesidades de dicho sistema social. La segunda característica del sistema educativo es que es un conjunto de prácticas e instituciones organizadas a lo largo del tiempo y en relación con otras instituciones. Esto que parece una verdad de perogrullo, o muy fácil de entender, lo que está diciendo Durkheim es algo sencillo en parte y complejo por otro. Él está diciendo, nunca hay que estudiar al sistema educativo solo y exclusivamente, sino que siempre hay que estudiarlo y analizarlo a partir de los vínculos que éste establece eh, con otras instituciones, eh, como por ejemplo la familia, partidos políticos, religión, organización judicial, ya que lo que el sistema educativo es, también resulta de la influencia que dichas instituciones ejercen sobre el mismo. Por ende, no se lo puede analizar como una isla, sino hay que pensarlo siempre en interacción con el conjunto de las instituciones de las cuales se rodea. Esto hace que obviamente sean los sistemas educativos hechos sociales complejos, que no se pueden cambiar simplemente a voluntad del individuo y que su transformación obviamente es dificultosa, no imposible, pero es dificultosa, porque son construcciones colectivas que dependen de múltiples factores condicionantes. ¿Mm?
Tercera característica del sistema educativo, vamos a avanzar un poquito más rápido. Tercera característica, que los sistemas educativos reproducen los parámetros de normalidad dominantes en una sociedad. Bueno, es de alguna manera algo similar a lo que decíamos antes, pero de otro punto. Es decir, los sistemas educativos, cuando lo analizamos en los diferentes momentos de la historia, están reproduciendo qué se considera, dice Durkheim, normal, anormal en dicha sociedad, qué es aceptable y qué no lo es. Bueno, los sistemas educativos, como no son islas separadas de lo que sucede en el resto de la sociedad, lo que sucede en la sociedad suele, ¿no?, transmitirse, ¿no?, a través de los sistemas educativos y a formar y a ser interiorizado por los sujetos. Por ende, reproduce los parámetros de normalidad dominantes en una sociedad dependiendo de la sociedad que analicemos. Cuarto punto, bueno, el sistema educativo, en tanto poder externo, se le impone al individuo con una fuerza irresistible, es decir, actúa coercitivamente. Eh, Recuerden, la coerción es una de las características básicas del hecho social. Cuando hablamos de coerción, no estamos hablando en general o principalmente de una coerción directa, sino una coerción indirecta que tiende a una mayor naturalización, ¿no? Pensemos, los sistemas, la escuela a uno, eh, además de transmitirle saber, también lo van formando en la adquisición de hábitos, formas de comportamiento, eh, tanto comportamentales, estéticos, etcétera, qué está permitido, qué no, cómo pararse, cómo vestirse, cuándo hablar, cuándo callarse. Bueno, todo esto tiene que ver con el factor coercitivo que ejerce el sistema educativo y que uno luego va normalizando y naturalizando, ya que dicha coerción en general no se ejerce de forma directa, sino a lo largo del tiempo y de forma indirecta. Quinta característica, la educación es una y múltiple al mismo tiempo. Esto es muy importante en la construcción de la concepción sociológica de la educación que nos está planteando Durkheim. Dice, la educación es una porque existe una educación común para todos, es decir, una base de ideas, de concepciones, de representaciones, que compartimos independientemente del medio social de pertenencia, ¿no? Es lo que él llama el espíritu nacional, ¿no? El ser parte de una nación, el respeto a la ley, el ser el ciudadano, no sé, de la nación argentina, el respetar o, eh, sentirnos interpelados por ciertos símbolos patrios, etcétera. Lo que él llama espíritu nacional. Estas ideas comunes nos atraviesan a todos más allá del medio social de pertenencia. Por eso dice que la educación es una. Pero al mismo tiempo, la educación es múltiple porque la educación que el sujeto recibe está estrechamente relacionada y condicionada al medio social de pertenencia. O sea, es decir, no es lo mismo eh, la educación en general que recibe una persona que nació en determinada clase social eh, que la que recibe otra. Es decir, el camino profesional que siga un individuo va a estar marcado por el medio social de pertenencia, principalmente. Esto hace que la educación sea múltiple. Existen tantas educaciones como medios sociales o estratos o clases sociales, para ser más precisos, en una sociedad. ¿No? Por eso es una y múltiple al mismo tiempo. Sexta característica, y no menos importante, una sociedad, dice Durkheim, no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la acción educativa. Esto que parece muy sencillo de entender, no lo es tanto, porque dice, una sociedad no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la acción educativa. Lo que está diciendo es que los fines de la educación son principalmente sociales. O sea, lo importante de la educación, para Durkheim, no es que uno tome al sistema educativo como un instrumento individual o de movilidad individual solamente, sino que los fines que persigue la educación y por lo cual es tan importante el sistema educativo, es que los fines que persiguen son sociales y no se limitan
o no se agotan en favorecer la movilidad individual. ¿Cuáles son los fines sociales que persigue la educación? Podríamos sintetizarlo en tres. El primer, el primer fin que persigue la educación es la reproducción social, ¿no? ¿Qué debemos entender como reproducción social? En primer lugar, la reproducción social es la acción que tiende, ¿no? La acción educativa que tiende a buscar la homogeneidad y la heterogeneidad social al mismo tiempo. ¿Cómo busca la homogeneidad social o cómo se consigue cierta homogeneidad social a través del sistema o de la acción del sistema educativo? Porque transmiten todos nosotros, el sistema educativo, ciertas similitudes esenciales, ¿no? Para la vida colectiva, la que hablábamos antes, ¿no? Hace que la sociedad sea, o la sociedad sea un cuerpo social homogéneo, porque compartimos entre todos nosotros ciertas similitudes esenciales que hacen posible la vida colectiva. Pero con esto no alcanza para que la sociedad se reproduzca en el tiempo, sino que también el sistema educativo, además de tender a la homogeneidad, tiene que tender paralelamente a que la sociedad también sea una sociedad heterogénea. ¿Y cómo hace posible que la sociedad sea una sociedad heterogénea? Incentivando la especialización educativa, ¿no? Obviamente, esta especialización siempre va a responder a las necesidades que tenga la división del trabajo en la sociedad que estemos analizando. Pero esto es muy importante. Cuando hablamos de reproducción, es el doble movimiento de la búsqueda de la homogeneidad y de la heterogeneidad social. Sin una, la otra no funciona y viceversa. Logrando este doble movimiento de homogeneidad y heterogeneidad social, el sistema educativo hace posible que exista la cooperación y la pertenencia social entre los individuos y al incentivar la especialización de funciones, que exista una dependencia funcional entre los mismos. Segundo fin fundamental que persigue el sistema educativo es el disciplinamiento social. Bueno, ¿qué quiere decir que el sistema educativo busca, persigue y logra el disciplinamiento social? Ya que al reproducir ciertos parámetros, ciertos sentidos dominantes, ordena las conciencias y las conductas. Y obviamente reprime o limita comportamientos que estén por fuera de estos sentidos dominantes, es decir, que sean ajenos a la norma o a la normalidad, entre comillas. Tercera característica que define al sistema educativo es que tiene por finalidad la socialización del individuo. No, uno puede decir, bueno, socializar es hacer del individuo un ser social. Sí, sí, es correcto eso. Ahora, la explicación es un poco más compleja. Para explicar eh, por qué el sistema educativo es un instrumento de socialización, él va a plantear un ejemplo para graficar esto y él va a diferenciar a la educación en los animales y en los seres humanos, ¿no? Los seres humanos, si bien obviamente también somos animales, pero él habla por esta diferenciación de los animales de los seres humanos. Y él va a decir, en el caso de los animales, la educación lo que hace es incentivar, ¿no? Ciertas predisposiciones orgánicas, instintivas, que ya estaban presentes en el animal, ¿no? Eh, a partir de los entrenamientos que hacen los progenitores de diferentes especies de sus crías, ¿no? Incentiva un instinto que ya estaba presente. Ahora bien, ¿qué pasa con los seres humanos? Dice, los individuos, las personas, son una tabla rasa, una tabula rasa. O sea, sus predisposiciones orgánicas, a diferencia de los animales, son muy vagas y generales. O sea, las predisposiciones orgánicas, biológicas, no determinan su comportamiento y su personalidad, como sí dice Durkheim en el resto de los mamíferos o el resto de los animales. Lo que debe hacer, teniendo en cuenta que es pensado el ser humano como una tabula rasa, ¿no? Como un lugar que está de alguna manera bastante vacío, ¿no? Que no existe una predisposición al momento de su nacimiento a realizar cierto determinado comportamiento o al configurar su personalidad de determinada manera. Al ser caracterizado de esta manera, dice Durkheim, lo que debe hacer el sistema educativo con el individuo es intervenir para transformarlo de un ser asocial
es decir, de deseos ilimitados, así es como entiende al individuo Durkheim y los pensadores modernos, no solamente Durkheim. O sea, al individuo como de un ser social, de deseos ilimitados, un sujeto que no sabe dónde se detienen sus deseos, ¿no? En un ser social. Bien, esto es lo clave. No es solamente de un ser asocial. ¿Qué es ser un ser asocial? Un ser que no ha sido institucionalmente, normativamente limitado para que sus deseos tengan un sentido y un límite. Entonces, ¿qué debe hacerse? Justamente esto, normarlo, institucionalizarlo a través de su tránsito por diferentes instituciones, principalmente el sistema educativo, y que de esta manera se convierta en un ser social. En síntesis, en síntesis. Siempre cuando pensemos en Durkheim, pensemos en este esquema que para mí considero muy útil. Eh, Durkheim piensa en estos términos cuando analiza la sociedad. Él dice, la sociedad se visibiliza, se hace carne, se materializa a través de las instituciones. Es decir, no existe como una entelequia la sociedad, sino que la sociedad se visibiliza, se materializa a través de las instituciones. Dichas instituciones producen normas. Dichas normas configuran, dan forma a ciertas prácticas colectivas y de dichas prácticas colectivas resultan ideas colectivas. Este proceso, como no puede ser de otra manera, conlleva coerción, necesariamente conlleva coerción. Pero esta coerción no debe confundirse con un ejercicio tiránico o no representa una tiranía para el individuo. ¿Por qué? Esto se pone muy interesante aquí. Dice, porque la coerción institucional, vuelvo a repetir, institucional, es la que garantiza la libertad del individuo. Porque su libertad es fruto de la reglamentación. Mire lo que, si uno se pone a analizar esto sin mucha profundidad, uno podría decir, qué bárbaro que este autor está diciendo que ser libre es el resultado de estar reglado, ¿no? Que el sujeto no es libre si no ha sido eh, limitado, ¿no? En su deseo, en sus expectativas. Entonces, él lo explica de forma bastante categórica y simple. Él dice, si los sujetos desearan libre e ilimitadamente, ¿qué serían? Esclavos de sus propios deseos. Al ser esclavos de sus propios deseos, porque desearían ilimitadamente, sin freno, sin límite, carecerían de sentido sus deseos. Al no tener límites establecidos y al no poder concretarlos, porque siempre va a desear más y más, caería en una frustración permanente. Entonces, la libertad o el ejercicio de la libertad es fruto de la reglamentación. ¿Qué quiere decir esto? La reglamentación, eh, las normas que se imponen coercitivamente a través de las diversas instituciones a través de las cuales transita el individuo en su construcción como sujeto, hacen que éste vaya configurando un sentido a sus deseos y este sentido en sus deseos funciona como un límite a los mismos y hace que los mismos sean deseos que se puedan llegar a concretar, ¿no? Y este sujeto no se transforma en esclavo de sus propios deseos y que se vaya borrando, que se vaya corriendo a través del tiempo en su construcción como ser social este carácter ilimitado de su ejercicio. Entonces, el sujeto es libre porque su deseo ha sido configurado a partir de un marco normativo, ¿no? Siempre hay que pensar en esta dupla, ¿no? Sociedad, instituciones, las instituciones siempre marcando los límites máximos y mínimos de bienestar. Piensa en este gráfico muy sencillo, muy básico, ¿no? Dentro de estas dos líneas azules, los deseos y expectativas de los sujetos pueden fluctuar, ¿no? Pueden desear y expresar sus aspiraciones dentro de estos límites máximos y mínimos. Dichos límites, obviamente, tienen que ser reconocidos por las mayorías como justos y legítimos, ¿bien?
Ahora bien, ¿cómo fijar la cantidad de bienestar a la que puede aspirar una persona? ¿Se puede dejar esto en manos de las personas? Obviamente no se puede dejar en manos de las personas, por lo que dijimos antes, porque el ser humano, para Durkheim, es un ser de deseos ilimitados. ¿Cómo voy a dejar en manos del individuo, ¿no?, determinar a qué bienestar o a qué cantidad de bienestar puede aspirar? No, esto no se lo puedo dejar en manos del individuo porque éste desea ilimitadamente desde una concepción natural, lo piensa en estos términos de Durkheim, ¿no? El hombre es un ser de deseos ilimitados. Por ende, si yo lo dejo en manos de una persona que desea ilimitadamente, nunca va a alcanzar los fines que pretende, y al no alcanzarlos, como ya dijimos, cae en una frustración constante. Los límites, por ende, ¿quién los debe imponer? La sociedad, a través de las instituciones entendidas como un poder moral superior. Estos parámetros de bienestar, máximos y mínimos, que recién hablábamos en el gráfico, no son inmutables, quiere decir que varían, cambian por múltiples factores, según la sociedad que analicemos, el tiempo histórico, la riqueza disponible, las ideas dominantes, la clase social. No es lo mismo el bienestar al que aspiran una clase social baja, una clase social alta, eso va variando según el momento que analicemos. Teniendo en cuenta entonces la importancia que tiene la educación o la institución educativa en la tarea de la interiorización de la norma y la puesta de los límites y la configuración y, y la adopción de un sentido a sus deseos, ¿se podría dejar la educación exclusivamente en manos de la familia? Se pregunta Durkheim. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque si cada familia eh, educara a su hijo o hija como le plazca, como le parece, eh, el cuerpo social, la sociedad se fragmentaría, se desintegraría. O sea, por ende, eh, cada uno, eh, al educar en el ámbito privado a sus hijos, eh, terminaríamos construyendo una sociedad en base a creencias particulares y ausente de ideas comunes. Esto incrementaría obviamente el conflicto social. Imagínense, cada familia tiene su propia manera de entender el mundo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es legal, qué es ilegal, etcétera. Sería la sociedad una fuente constante de conflicto social. Entonces, termina Durkheim diciendo, la institución educativa tiene principalmente una función social que no puede ser delegada a cada una de las familias, es decir, no puede ser simplemente un ejercicio de privados, sino que tiene principalmente la función social de buscar consolidar un cuerpo social homogéneo y cohesionado. Bien, y por último, y con esto cerramos el texto de Educación y Sociología de Durkheim, él se pregunta cuál es el rol del Estado en materia educativa, específicamente en materia educativa. Ustedes saben que para Durkheim el Estado es el ente pensante, el organizador de la sociedad, el ordenador social, pero no es aquel que crea las normas, ¿no? Por ende, en lo que respecta a materia educativa, él debe desempeñar un rol de contralor y difusor normativo. No le corresponde crear las normas, solo difundirlas, exigir el respeto y el cumplimiento de las mismas y garantizar las condiciones para que el sistema educativo desarrolle su función social de la manera más precisa y adecuada. Bien, bien, con esto terminaríamos la clase de hoy. Eh, para la próxima clase, que es la clase que van a tener, no recuerdo con qué profesor o profesora, seguramente ya se comunicará. De cualquier manera, ustedes tienen el programa de la materia para ver cuál es el texto que corresponde según cronograma. ¿No? Bueno, nos volvemos a ver dentro de poco, seguramente en otra clase en la cual trabajemos juntos. Saludos.